Hay que seguir el ritmo. Saludando a los del tren. Estaba pescando y me he acordado de esto que he comprado. El tulipán este o como se llame, porque no es Nutella, es... No, de hecho es noruego todavía, que lo compré, que era barato y digo, va, me calzo otro más. Y almendritas. Ya saco un pescado. Pasa es que tiro y saco algas. Y lo estaba sacando y digo, no, pero esta vez parece que... Al menos me entretengo, cada vez que lo devuelvo tengo que ir tirando por las algas. Mira qué sitio. Y estaba, digo, ¿voy a verlo o no voy a verlo? Digo, va, si eso es 1 kilómetro más. Porque me he duchado... Pues nada, dando la vuelta por ahí a 1 kilómetro, que había un área de descanso, una gasolinera, un camping, pero baños con agua caliente. Me lleno el bidón, me he puesto allí detrás de unos matojos y 8 litros por encima de agua caliente, sobradito. Y digo, va, como era pronto, digo, no me voy a quedar allí. Vamos a ver, porque no veía esto muy bien, la playa esta. Por el Google Maps no se abría, no veía lo que era. Una playa. Cuando he venido, había una pareja joven con 2 nanos. Y me decían que ahí detrás de la vía, que había un sitio mejor, que había agua, y había un techadito y todo. Digo, hombre, no va a llover. Y vas a comparar estas vistas. Y el fishing, que a mí me gusta. ¿Sabes? Tengo que sacar otro. Con ese hago corto yo. Con ese hago corto. De estos de los que me comí ya el otro día. Lo que pasa es que, oye, se ha caído y todo, luego lo lavaré bien. Otro más. Y como tengo para ensalada, esta noche como sano. A ver si me sorprende la madre Suecia con todo un rojo ahí maravilloso. Os lo haré saber. Besitos, abrazos y más quereres.